¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a Diario Motor. Estamos en Asturias, estamos en Cabo Peñas y fijaos qué coche tenemos con nosotros. Tenemos un precioso Volkswagen Beetle 1303, un escarabajo 1303 del año 1973. Y en este vídeo os vamos a contar cómo el Volkswagen Escarabajo se convirtió en el coche más vendido de la historia y cómo se mantuvo prácticamente inalterado a nivel de planteamiento durante nada menos que 64 años, y cómo un coche que no fue disruptor a nivel técnico se convirtió en un verdadero icono de la historia del automóvil, un coche absolutamente idolatrado. Si quieres conocer al Volkswagen Escarabajo a fondo, quédate con nosotros, porque empezamos ya mismo. El origen del Volkswagen Escarabajo data de abril del año 1934. Un tal Adolf Hitler encargó a Ferdinand Porsche el desarrollo de un Volkswagen, cuyo significado es literalmente coche del pueblo. El coche con el que pretendía motorizar a Alemania debía transportar a 2 adultos y 3 niños, y ser capaz de mantener cruceros de 100 km por hora por la nueva red alemana de Autobahn, consumiendo solo 7 litros a los 100 km. El diseño de Ferdinand Porsche no estuvo exento de polémica. El ingeniero austrohúngaro Béla Barany acusó a Porsche de plagio y pudo demostrar ante la justicia que su diseño de un coche de motor trasero para Mercedes del año 1925 efectivamente había precedido al de Porsche. Ferdinand también había diseñado coches similares al Escarabajo a principios de los años 30 para las empresas Zundap y NSU. Polémicas aparte, aunque entre 1938 y 1939 ya se fabricaron algunas unidades del Volkswagen Typ 1, fueron entregadas solamente a miembros del gobierno alemán. En cuanto comenzó la Segunda Guerra Mundial, toda la fuerza productiva de Wolfsburgo fue volcada al esfuerzo bélico. El Typ 1 fue la base de vehículos ligeros ubicuos en la contienda, como los Kübelwagen o los Schwimmwagen anfibios. Tras el conflicto, con una Alemania completamente destruida, fue el mayor Ivan Herst el que permitió que Volkswagen reiniciara la producción de vehículos a finales del año 1945, ya que el ejército británico que ocupaba la región necesitaba vehículos. Para 1947, la producción de vehículos para uso civil volvía a ser posible, y para mediados de los años 50, el Escarabajo se exportaba a medio mundo, habiéndose convertido en un verdadero coche del pueblo y el mejor símbolo del resurgir económico de Alemania. Los Escarabajo evolucionaron sin cesar durante su larguísima vida comercial, recibiendo en 1965 y 1971 sus actualizaciones técnicas más profundas, que les hicieron crecer en tamaño y capacidades, pese a retener su misma base. Aunque su producción europea cesó en 1978, en México, donde era conocido como Bocho, continuó en producción hasta el año 2003. Tal y como hemos hecho con todos los coches clásicos que pasan por el canal de Diario Motor, vamos a explicaros su diseño, sus detalles y sus secretos paso a paso, comenzando ahora mismo por el frontal de este Volkswagen Beetle 1303. En el frontal de este Volkswagen Escarabajo tenemos una mirada icónica. No me digáis que estos dos faros redondos no son absolutamente reconocibles, al igual que estas aletas tan bulbosas y al igual que este capó en el que tenemos un detalle cromado que desemboca en el logotipo de Volkswagen en la parte superior, un detalle que por cierto es un extra opcional. En los primeros Escarabajo el capó llegaba prácticamente hasta el suelo, tenía forma de pico, pero en estas versiones, esta última evolución técnica del Volkswagen Escarabajo antes de que se dejase de producir en Europa, tenemos un capó un poquito más corto y un poquito más abultado, por así decirlo, para ganar espacio de carga, y eso es lo que os vamos a enseñar ahora mismo. Para abrir el maletero hay que desbloquearlo desde un pulsador situado en la guantera, eso ya lo hemos hecho fuera de cámara, y a continuación no hay más que tirar de esta manilla apretando un botón. Y se mantiene el capó arriba mediante un sistema de bisagra, no hay que poner una varilla ni nada por el estilo. El maletero de Escarabajo tiene nada menos que 260 litros de capacidad, un maletero muy grande para un coche que apenas llegaba a los 4,10 metros. Aquí debajo está el depósito de combustible. Y aquí debajo tenemos la rueda de repuesto. Y un detalle muy curioso es que en todos los Escarabajo la rueda de repuesto era la que daba presión al sistema de limpia parabrisas, el líquido limpia parabrisas. Mediante el hinchado de esta rueda hay un tubo que va hacia ella y se generaba la presión necesaria para limpiar el parabrisas cuando llovía. Bueno, cerramos el capó y nos vamos al perfil lateral de este Volkswagen Escarabajo, un perfil que ya lo estáis viendo, es un absoluto icono
de la automoción. Fijaos lo abultados que son estos guardabarrios y fijaos que tenemos una estribera cromada que en el coche normal sería de goma, pero en esta versión lleva un extra opcional que lo hace cromado. Y este es un coche que para la época era francamente aerodinámico. Era un coche con un coeficiente aerodinámico de 0,48, que hoy en día obviamente es una cifra muy baja, pero en su época era un coche muy aerodinámico. Y esta forma, esta silueta tan icónica, esta caída del techo hacia atrás, fue la que le ganó el sobrenombre de escarabajo, porque este coche no se llamaba escarabajo, era simplemente Volkswagen Tipo 1, así de simple. Pero su forma, unida al hecho de que las primeras unidades eran exclusivamente pintadas en color negro, le ganaron el sobrenombre de escarabajo. Vamos ahora a ver la parte trasera, porque ahí hay muchas cosas de las que hablar. Y llegamos ahora a la que es la parte clave de este Volkswagen Escarabajo, su mecánica. Vamos a verla. Abrimos aquí y como podéis ver no necesitamos ninguna varilla ni nada por el estilo. Aquí tenemos la mecánica del Volkswagen Escarabajo. Tenemos un motor en posición trasera, que no central, refrigerado por aire. Un motor boxer de 4 cilindros que en origen fue diseñado por nada más y nada menos que Ferdinand Porsche, que como sabéis fue el ingeniero jefe del proyecto del Volkswagen Escarabajo. ¿Por qué eligieron una mecánica refrigerada por aire? En primer lugar, por simplicidad mecánica. En segundo lugar, por fiabilidad. Menos partes móviles, menos sistemas de refrigeración. Y en tercer lugar, porque el clima de Alemania en aquella época era mucho más frío que el actual y se temía que los refrigerantes se congelasen en invierno. Lo verdaderamente genial de la mecánica del Escarabajo era realmente lo compacta que era en tamaño, un motor muy pequeño en dimensiones. Esto permitía maximizar el espacio interior del coche, un espacio interior en el que debían caber 2 personas, 2 adultos y 3 niños con su equipaje. Este motor, concretamente este 1303, el motor de este 1303 tiene 1276 centímetros cúbicos, desarrolla 40 caballos de potencia. Hoy en día nos puede parecer poco, pero tenemos que tener en cuenta que este motor tiene una potencia específica baja y una cilindrada relativamente alta. Por tanto, trabaja sometido a poco esfuerzo y además genera un par motor muy sano. Par motor que, unido a una caja de cambios de 4 relaciones sincronizadas con desarrollos bastante cortitos, nos permite que este coche se mueva de forma muy ágil. Un último detalle importante de esta mecánica, y realmente común a todos los coches de motor trasero, es que de esta forma se maximizaba el agarre al tener el peso y las ruedas motrices en el mismo lugar. Y hay que tener en cuenta también que la mecánica de este Volkswagen Escarabajo fue la que dio pie a todas las mecánicas Porsche de años venideros y a todo un ecosistema de mecánicas boxer refrigeradas por aire que fueron de rabiosa actualidad en Volkswagen hasta bien entrados los años 70. Vamos ahora a ver el interior de este Volkswagen Escarabajo. Ya estamos sentados en el interior de Dilau, que es como se llama este Volkswagen Escarabajo en concreto, el nombre que le ha puesto su propietaria, y vamos a ver paso por paso los detalles de su habitáculo. Permitidme en primer lugar que abra el derivabrisas, que es el aire acondicionado de estos coches. No hay un sistema de climatización como en los coches modernos. Fijaos qué volante tan grande tenemos, por supuesto, un volante fijo, no es regulable en altura ni en profundidad. Y tenemos una instrumentación delante de nosotros también súper sencilla. Tan sencilla como que simplemente tenemos un velocímetro y un indicador del nivel de combustible, además de un odómetro. No tenemos cuentavueltas, se cambia a oído. No tenemos indicador de la temperatura del refrigerante porque no hay. Todo lo que necesitamos está aquí, ni más ni menos. El salpicadero de este Escarabajo es muy simple, y eso teniendo en cuenta que estas versiones de los años 70 ya tenían cierto acolchamiento en la parte superior del salpicadero y eran coches prácticamente de lujo si los comparábamos con el primer Escarabajo. Fijaos que tenemos una radio muy sencilla, la radio original del coche por cierto, y tenemos controles muy básicos para, por ejemplo, los warnings o palancas muy sencillas para los limpiaparabrisas o los intermitentes.
En el túnel central del chasis del escarabajo tenemos en primer lugar la palanca de cambios, que tiene un patrón de 4 velocidades convencional. Tenemos en segundo lugar palancas para la regulación de los asientos y en tercer lugar tenemos estas pequeñas palancas que accionan una trampilla por la que pasa el aire caliente de la calefacción, que es aire previamente calentado por el motor. Por último tenemos una guantera en el salpicadero de dimensiones bastante generosas y fijaos en lo diáfano que es este interior y fijaos en el espacio que tengo al techo. Tengo prácticamente un palmo, podría ir si quisiera incluso con sombrero y no noto una sensación de agobio en ningún sitio. Vamos ahora a ver qué tal vamos de espacio en las plazas traseras del escarabajo. Para entrar a ellas simplemente abatimos el asiento como lo haríamos en cualquier coche de 3 puertas. Bueno, aquí estamos, vamos a cerrar la puerta, vamos a abatir el asiento y aquí está, con un asiento regulado para mi posición de conducción. Podéis ver que voy bastante bien despacio. Fijaos, todavía tengo un par de dedos hasta el techo y reconozco que aquí 3 personas, incluso 3 adultos, podían viajar algo estrechos, pero 2 adultos viajarán muy holgadamente. De hecho, era uno de los requisitos de diseño de este coche. Por último, tras las plazas traseras del Volkswagen Escarabajo tenemos un segundo maletero, un maletero que tiene 140 litros de volumen, que lleva el volumen total de almacenamiento de este Volkswagen Escarabajo hasta nada menos que los 400 litros. Dicho sea esto, ha llegado el momento de conducir el Volkswagen Escarabajo. Bueno chicos, no sabéis qué sensación de felicidad y de libertad da conducir este Volkswagen Escarabajo. Cada vez que conducimos un coche antiguo lo decimos, pero es que es absolutamente cierto, las sensaciones no tienen nada que ver con las de un coche moderno. Pero eso lo vamos a matizar próximamente, porque aquí hay sorpresas. En primer lugar, lo que nos llama la atención es la dirección, que sí, de acuerdo, tiene bastante holgura, pero es precisa. Y la verdad es que nos dice todo lo que pasa bajo nuestros pies. Lo siguiente que nos llama la atención son los pedales. Los 3 pedales están fijos en la misma bisagra, están anclados en el mismo sitio. El embrague suelta muy arriba. Hay que pisar fuerte el pedal del freno para que el coche frene adecuadamente. Y el acelerador no tiene nada especial, es un tacto de acelerador normal. Pero la verdad es que me ha sorprendido mucho el tacto de conducción que tiene el Volkswagen Escarabajo. Y quizás es porque es un tacto de conducción bastante parecido al de un coche moderno. No se siente que esto sea un coche diseñado hace más de 80 años. Se siente un coche bastante moderno, la verdad. Y quizás la culpa sea de las suspensiones tipo McPherson del eje delantero. Una suspensión independiente que se une a las suspensiones independientes del eje trasero. Este coche la verdad es que responde de forma muy ágil a los cambios de dirección y la suspensión, aun siendo relativamente confortable, la verdad es que hace que los balanceos sean bastante mínimos. Y bueno, por supuesto también tenemos que hablar del tacto del cambio, un tacto muy natural, bastante preciso, con la peculiaridad de que el embrague suelta bastante arriba, como os decía, pero nada fuera de lo común, de verdad. Y por último, el sonido del motor, ese sonido a motor boxer que nos lleva al pasado, ¿no? Que nos recuerda un poco a las mecánicas Porsche, de las que este coche es la base. Un motor que la verdad es que, aunque, de acuerdo, tiene solamente 40 caballos, es un motor muy voluntarioso. Tiene bastante cilindrada en relación a su potencia y eso hace que el coche responda con ganas a nuestras indicaciones y la verdad es que este motor suena muy bien. De verdad, conducir este coche os puedo decir que es una experiencia maravillosa y de todos los clásicos que he probado en el canal de Diario Motor, de verdad me quedo con la experiencia de conducción de este Volkswagen Escarabajo. Una auténtica pasada. Hasta aquí llega nuestra prueba del Volkswagen Escarabajo. Esperamos que después de haber visto este vídeo hayáis entendido perfectamente
por qué el Volkswagen Beetle es un coche tan importante en la historia del automóvil. Un coche que sobrevivió a casi 7 décadas de producción ininterrumpida, compitiendo contra coches muchísimo más avanzados, muchísimo más modernos, pero compitiendo con un carácter y con una personalidad que prácticamente ningún coche de la historia ha logrado tener. Su fiabilidad, su calidad de construcción y su precio asequible le mantuvieron en la lista de los coches más vendidos durante décadas, y el marketing acompañó también muchísimo al Volkswagen Escarabajo, que además fue un coche muy popular en la cultura pop gracias a la cultura hippie. El Volkswagen Escarabajo ha resultado ser un coche emocionante de conducir, un coche con soluciones prácticas y un coche definitivamente honesto. Un coche que de verdad se merece el puesto que tiene en la historia del automóvil. Si os ha gustado este vídeo, dejadnos el pulgar arriba, y si no estáis suscritos al canal de Diario Motor, este es un buen momento para hacerlo porque habrá más vídeos de coches clásicos. Nos vemos en otra prueba.